Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al área específica de física. Concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de electromagnetismo. Pues bien, con base en el temario, dicho tema viene a dar continuidad a campos magnéticos y fuerza magnética, así como aplicaciones del electromagnetismo. Cabe destacar que en esta ocasión abordaremos el concepto desde el punto de vista teórico, por lo cual no realizaremos ningún ejercicio, sino que estos lo dejaremos para los próximos videos. Sin embargo, es importante remarcar que este es un tema clave y base para lo que viene, por lo cual recomiendo que presten mucha atención. Primeramente, a manera de recordatorio, en temas pasados abordamos el concepto de carga, así como algunas de sus características. Como aprendimos, a partir del estudio y análisis de estas, se descubrieron algunas de sus propiedades, como la característica de que cargas iguales generan una fuerza de repulsión entre ellas, y cargas de diferente signo generan una fuerza de atracción. Pues bien, en esta ocasión seguiremos estudiando las características de las cargas. Concretamente, para el electromagnetismo es muy importante el estudio de las cargas en movimiento. Así que, con esta premisa en mente, continuemos. Ahora bien, para poder definir y que nos quede claro el concepto de electromagnetismo, es muy importante que en primer lugar realicemos un análisis sobre sus componentes, específicamente sobre el campo eléctrico y campo magnético, los cuales a su vez son resultado del movimiento de las cargas eléctricas. De hecho, en específico, se puede hacer mención que una carga en movimiento siempre tiene un campo magnético y uno eléctrico. Y esa es precisamente la razón por la que ambos términos están asociados entre sí. De hecho, como se abordará más adelante, el campo eléctrico surge a raíz de la existencia de las cargas eléctricas, mientras que el campo magnético surge a raíz del movimiento de cargas. Pues bueno, con el objetivo ferviente de comprender qué es el electromagnetismo, primero veamos a profundidad qué son el campo eléctrico y campo magnético. Así que continuemos. Para lograr dicho objetivo, en primera instancia, es muy importante conocer conceptos que en este curso veremos más adelante. Sin embargo, una pequeña exploración sobre estos realmente será muy beneficiosa. Así que continuemos partiendo de nuestra premisa base, el movimiento de la carga eléctrica. Pues bien, justamente cuando se produce este fenómeno físico, es decir, el movimiento, a esto se le conoce como la corriente eléctrica y en física está bajo el símbolo de la I mayúscula. Además, este puede ser definido como la rapidez del flujo de la carga Q, que pasa por un punto dado P en un conductor eléctrico. Precisamente en la parte inferior se muestra una animación. Como podemos observar, existe un movimiento de cargas eléctricas, concretamente en este caso negativas, las cuales van pasando de un lugar a otro en un determinado tiempo. Es de ahí que también en física surja una ecuación, la cual nos define a la intensidad de la carga eléctrica. I mayúscula, intensidad, la cual está en términos de cuánta carga es capaz de pasar de un punto a otro en determinado tiempo. Por otro lado, a raíz del estudio del flujo de la carga eléctrica, surge la ley de Ohm, la cual establece que el voltaje a través de un conductor, por donde pasan los electrones, es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él, lo cual, dentro de la física, puede ser expresado a través de la ecuación V, es decir, voltaje, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y la resistencia está directamente relacionada con el tipo de material por el cual se hace circular la corriente eléctrica. De hecho, dicho concepto es representado a través de los dibujos en la parte inferior, donde podemos observar claramente que a través de un conducto se quiere hacer pasar el monito verde, el cual representa al amperaje. Y bueno, aunque no lo dije, amperaje son las unidades de la intensidad de corriente, la cual viene a ser carga eléctrica, coulombs entre tiempo. Pues bien, como nos indica la ley de Ohm, el voltaje va a ser aquel elemento encargado de promover el movimiento de la corriente eléctrica, es decir, las cargas eléctricas a través de un conductor. Y es por esto que se sobreentiende que a mayor voltaje, el cual se representa con la letra V, existirá mayor capacidad de flujo de corriente eléctrica,
que al final de cuentas viene siendo carga eléctrica. Bien, ahora sí, con base en esta cadena de conceptos y esperando que queden 100% claros, pasemos a retomar qué es un campo eléctrico y magnético. En primer lugar, definamos qué son los campos magnéticos. Pues bien, se dice que dichos campos se crean una vez que hay un flujo de corriente eléctrica, lo cual es un fenómeno que justamente acabamos de explorar, pues este consiste simplemente en hacer pasar un flujo de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un conducto. Y precisamente la forma de medir esto es a través de el flujo de corriente eléctrica, carga entre tiempo, lo cual tiene unidades de amperes o amperaje. Pues bien, una vez que ocurre dicho flujo o movimiento de cargas eléctricas, surge por arte de cuestiones físicas los campos magnéticos. De hecho, en concreto, se puede observar dicho fenómeno en el esquema de la parte inferior, donde se puede observar cómo es que se genera una corriente eléctrica, la cual fluye a través de un conductor, digamos que sea cobre. Bueno, al momento que las cargas eléctricas empiezan a realizar su recorrido, surge el campo magnético, el cual es perpendicular al movimiento de las cargas, como se puede observar. Aunque cabe destacar, y presten mucha atención, lo más importante aquí es que se entienda que un campo magnético surge a raíz del movimiento de las cargas eléctricas. Ahora bien, retomando el concepto y realizando una pequeña analogía, al flujo de la corriente eléctrica también puede considerársele como el flujo de agua de una manguera de jardín. A medida que aumenta la cantidad de corriente que fluye, es decir, agua, aumenta el nivel del campo magnético. Y por último, cabe resaltar que los campos magnéticos se pueden medir, lo cual haremos próximamente, y las unidades con las cuales estos se cuantifican es a través del Gauss o miligauss. Ahora, por otro lado, continuemos con los campos eléctricos. Pues bien, de estos se dicen que un campo eléctrico ocurre donde quiera que esté presente un voltaje, pero también donde quiera que esté presente una carga eléctrica. Además, los campos eléctricos se crean alrededor de los electrodomésticos y los cables donde quiera que exista un voltaje. En este punto cabe destacar que cuando se estudia el campo eléctrico es muy difícil desprenderlo del concepto de voltaje, pues justamente este, como previamente se mencionó, a mayor voltaje existente, mayor capacidad de flujo de electrones de una posición inicial a una posición final, en específico cuando ocurre esto dentro de materiales conductores. Y bueno, a manera de una analogía para que quede un poquito más claro, puede pensar en el voltaje eléctrico como una presión del agua en una manguera de jardín. Cuando mayor sea el voltaje, mayor será la intensidad del campo eléctrico, es decir, cuando mayor sea la presión de agua, mayor será el chorro con el que éste sale. Además, cabe destacar que la intensidad del campo eléctrico también se puede cuantificar y concretamente se mide en voltios por metro, es decir, voltaje entre metro. Ahora, para que quede 100% claro, a manera de repaso y de resumen, un campo eléctrico es esencialmente un campo de fuerza que se crea alrededor de una partícula cargada eléctricamente, mientras que un campo magnético es el que se crea alrededor de una sustancia magnética permanente o un objeto cargado eléctricamente en movimiento, lo cual se resume en que el campo magnético surge gracias al movimiento de las cargas eléctricas. Finalmente, las características principales del campo eléctrico y campo magnético se muestran en pantalla, empezando por su naturaleza, las unidades que se emplean dentro de la física, su relación con la fuerza que estos generan, así como también el tipo de movimiento que estos realizan dentro de un campo electromagnético y finalmente el tipo de polo que estos pueden tener. Una revisión más exhaustiva de la tabla se las dejaría a ustedes, porque con todo el conocimiento que hemos adquirido, ahora sí podemos definir qué es el electromagnetismo. Así que vamos a ello. Pues bien, finalmente, el electromagnetismo puede ser definido como la interacción física entre las cargas eléctricas, los momentos magnéticos y el campo electromagnético que están relacionados con la carga eléctrica a través de los campos electromagnéticos, que no son otros como los campos eléctricos y los campos magnéticos. En otras palabras, el electromagnetismo es justamente la relación entre las cargas, los campos magnéticos y los campos eléctricos. Ahora bien, con esta información en nuestra mano, ahora sí estamos listos
para abordar temas que involucren la resolución de ejercicios. Bueno, en los próximos videos se pondrá un poco más interesante el asunto, pero ciertamente ver y comprender este concepto era algo necesario si es que se quiere comprender la resolución de muchos ejercicios en un 100%. Pues bien, ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente tema.